Para hablar sobre la figura de Benedicto, de esto que comunicaba hoy el Papa Francisco, estamos en comunicación con Héctor Tito Garabal, que es un periodista argentino, vaticanista de mucha experiencia. Tito, ¿cómo le va? Lo saluda acá Darío Misraji. Hola Darío, gusto en saludarte, ¿cómo te va? El gusto también es mío. Tito, bueno, primero, ¿sorprendido por esto que comunicaba hoy Francisco o era algo que ya se sabía que el estado de Benedicto no era el mejor? En realidad sorprendió que el Papa lo dijera hoy, pero sabemos que desde hace ya un poco más de un año la salud de Benedicto XVI se venía deteriorando, ¿no? Ahí estamos viendo el momento del cumpleaños hace 2 años, si mal no recuerdo, cuando gente de su zona, de su región, todavía incluso a su lado estaba el hermano que falleció el año pasado. Ciertamente la salud de Benedicto se está como apagando, ¿no? Y creo que el comunicado de la Santa Sede que hoy dijo, lo que un poco veíamos recién, que también lo mencionó el Papa, del agravamiento de la salud de Benedicto XVI, está mostrando que, bueno, se va apagando la vida del Papa Benedicto XVI, ¿no? Este hombre que, como dijo bien el Papa Francisco, ha hecho un gigantesco servicio a la Iglesia, primero como sacerdote, como obispo, como cardenal en Alemania, luego sirviendo al mundo. Un hombre que nunca quiso ser Papa, porque ciertamente él, antes de la muerte de Juan Pablo II, ya le había pedido volver a Alemania para poder dar clase y retirarse a vivir en un monasterio. Sin embargo, por pedido de San Juan Pablo II, se quedó trabajando en Roma y luego sus hermanos cardenales lo eligieron como papa. Pero ciertamente un hombre que ha entregado con una gigantesca capacidad de servicio su vida a la Iglesia, que es lo que el Papa Francisco decía recién, y ahora en este último tiempo, desde su renuncia hace casi 10 años, bueno, lo que está mostrando es que con ese silencio que ha mantenido permanente, salvo en alguna que otra aparición esporádica, algún escrito o alguna que otra cosa, no ha tenido otro tipo de expresiones, y la aparición en alguna ceremonia común o los encuentros cuando el Papa Francisco crea cardenales, que suelen, ni bien terminada la ceremonia en la cual se crean los cardenales, de ir a visitarlo Francisco con los nuevos cardenales, pero no ha tenido otras apariciones. Pero como vos decías y como decía el Papa esta mañana, bueno, obviamente este llamado de Francisco hoy está marcando, yo diría, o preparando, si vos querés, el camino, mostrando que este agravamiento de la salud puede de algún modo estar marcando el llegar a la última etapa de la vida terrenal del querido Papa Benedicto XVI. Tito, Francisco decía algo, ¿no? Algo así como, bueno, él en silencio está sosteniendo a la Iglesia o haciendo un esfuerzo de sostener a la Iglesia. ¿Qué interpretás de esa particularmente que dijo Francisco? No, no, lo que dice el Papa Francisco es un poco lo que hemos visto todos, ¿no? Que con ese silencio al cual él se llamó cuando presentó la renuncia y se retiró a vivir en la casa cercana ahí donde está viviendo Francisco, pero en el monasterio dentro de la Ciudad del Vaticano, ha mantenido ese silencio, un silencio orante, un silencio de encuentro con alguna que otra persona, pero el sostenimiento ciertamente ha sido porque más allá de su salud precaria, de haber ido perdiendo la voz en el último tiempo, últimamente casi no estaba hablando, más bien se expresaba por gestos, por señas o con la voz muy tenue, muy tenue. Digo, eso es lo que el Papa Francisco está rescatando, ¿no? Que todo ese silencio, esa entrega, esa fuerza interior de Benedicto XVI es lo que está ayudando espiritualmente a la Iglesia. Me parece que ahí apuntaba Francisco esta mañana cuando decía esto de que Benedicto XVI está sosteniendo con su silencio, con su oración, con su trabajo orante, para decirlo más técnicamente, a lo que es la vida de la Iglesia en el mundo, ¿no? Así que me parece que a eso apuntaba Francisco, a mirar Claro. cómo este hombre que se llamó al silencio absoluto siguió trabajando para la Iglesia con el mismo silencio, también en el silencio, como lo hacen de pronto los monjes de clausura, las monjas de clausura, ¿no? Claro. Fue un papado corto el de Benedicto, ¿no? Debía dar 7 años y 10 meses, que en un momento muy tumultuoso para la Iglesia, para el Vaticano. ¿Cómo crees que es recordado hoy y que va a ser recordado incluso más adelante ese papado? Mira, Darío, yo creo que ha sido un papado formidable el de Benedicto XVI. ¿Vos pensás que Benedicto XVI es el que asume el tema de tolerancia cero ante el drama de los abusos
de gente de la Iglesia y el que comienza con la tolerancia cero y comienza a tomar medidas muy fuertes es Benedicto XVI, ¿no? Esto tal vez la gente no se acuerda, pero es el primero que lo hace inmediatamente al comenzar su pontificado, una tarea que ahora continúa con mayor fuerza y con todo vigor Francisco, pero ciertamente el que lo inicia es Benedicto XVI. Un pontificado corto pero preciso de ordenamiento de distintos temas. Comenzó a ordenar el Banco Vaticano, que lo termina de ordenar Francisco. Comenzó a intentar ordenar la curia romana y ahí es cuando se le presentan algunos problemas por filtración de documentos que le roba su mayordomo de su propio escritorio y lo entrega en algún medio. Yo creo que eso fue lo que tal vez más lo afectó a Benedicto XVI. A ver, yo digo esto, así como rápidamente hemos asistido a la canonización de San Juan Pablo II, yo creo que Benedicto XVI lo van a recordar en la historia como un doctor de la Iglesia, posiblemente uno de los más grandes teólogos que hayamos conocido y uno de los más grandes teólogos de la vida de la Iglesia en estos 2000 años. Sin duda que Benedicto XVI es uno de los máximos teólogos y por eso digo, en algún momento va a ser reconocido por la Iglesia como doctor de la Iglesia, algo que no se le atribuye a muchos santos, son relativamente pocos, y yo no tengo duda de que en algún momento la Iglesia lo va a definir así, y el definirlo como doctor de la Iglesia está mostrando cómo él fue generando procesos de camino, no solo en lo práctico, en lo concreto que yo mencionaba antes, en los aspectos más que observamos cotidianamente quienes seguimos la actividad de la Iglesia, sino también en todo lo teológico. Tiene libros teológicos que son de una altísima dimensión y que han como rearmado la teología a la modernidad. Y esto es obra de Benedicto XVI, por eso yo digo que para mí va a ser recordado como uno de los grandes doctores de la Iglesia, en un pontificado breve, muy concreto, que además abre una ventana impresionante, que es la de haber presentado su renuncia, y creo que esto que nosotros, el mundo, no conocía, de la posibilidad de que un papa presentara una renuncia como lo hizo él, con todas las normas, con todo el criterio, y habiéndose llamado a silencio. Vos pensás que ahora, a 10 años de esto, se está estudiando en la nueva Constitución Apostólica del Vaticano lo que es la figura del Papa emérito, para ver si se va a continuar con esa figura de Papa emérito o se va a ir a la figura de obispo emérito de Roma. Es decir, esto es algo que se está estudiando en este momento en Roma, porque digamos, la figura de Papa emérito no existía y se lo comienza a utilizar con Benedicto XVI. ¿Se podrá mantener o no? No hay decisiones al respecto, momentáneamente creo que sí, pero ciertamente es uno de los temas que se está estudiando en el Vaticano de cara a la nueva Constitución que se sancionó en el Vaticano el 5 de junio de este año. Ahora, ¿por qué dimitió Benedicto? Contabas el caso del robo de documentos, que fue una cosa muy fuerte, pero ¿qué otras cosas lo llevaron a tomar esa decisión? Yo creo que él se dio cuenta que no tenía fuerza física para poder conducir el barco que es la Iglesia. Me parece que a él lo golpeó muy fuerte, esto, insisto, es solamente una opinión, creo que a él lo golpeó muy fuerte el hecho de que le robaran cosas de su propio escritorio a alguien de su extremísima confianza. Se dio cuenta que algunas cosas que estaba intentando hacer no contaban ni siquiera con el apoyo de gente cercana a él y que le iban a impedir hacer cosas que él quería hacer. Y no tenía la fuerza física, a lo mejor anímica, no lo sé, necesaria para poder encararlas. Y por eso él consideró que abrir una nueva ventana con un nuevo pontificado podía ser el momento en que esa fuerza se pudiera activar para ir haciendo las cosas que ahora está haciendo y está ejecutando Francisco. Y fíjate, Francisco, cuando llegan las reuniones previas a la elección del Papa, los temas que habían hablado los cardenales, y creo que alguna vez lo hemos hablado en algunos medios, Darío, eran varios, pero sobre todo tres. Seguir con el tema de la tolerancia cero ante el drama de los abusos en la Iglesia y en el mundo, ordenar todo lo que es la realidad del Banco Vaticano y las finanzas del Vaticano, y después dar una dinámica más pastoral a la curia romana que fuera un poco más descentralizada. Bueno, estas tres cosas las inicia el Papa Benedicto XVI, las ejecuta el Papa Francisco. Y ciertamente esta es tal vez la fuerza que no tenía Benedicto en ese momento para ejecutar esas cosas que él había iniciado, había marcado el camino y que ahora se necesitaba como alguien más fresco, con una nueva mirada, con una nueva dimensión, con una nueva fortaleza para llevar adelante el trabajo. La verdad que me parece que esto es lo que lo motivó a él a presentar esa renuncia, ¿no? Y él lo dijo al renunciar, que no tenía
las fuerzas para poder continuar con la misión del pontificado. Así lo expresó, y yo creo que esa fuerza era esa que él necesitaba para poder ejecutar todo esto que él había iniciado y que ya no podía ejecutar. Y por eso consideró que era bueno que alguien nuevo, sangre nueva, diríamos, en Argentina, pudiera ejecutar todas esas cosas con las improntas del que fuera elegido, pero esos 3 temas que se hablaron en el precónclave de elección del Papa, bueno, son los que ejecutó directamente el Papa Francisco. Tal vez son de las cosas menos conocidas del Papa, pero el Papa Francisco, bueno, fue el que aplicó y generó hechos. Vos pensás, Francisco obliga a todo un episcopado, el de Chile, a presentar la renuncia por el tema de abusos que el Claro. episcopado no había sabido resolver. Esto es inédito, que todos los obispos de un país hayan tenido que presentar su renuncia. Aquí habla de lo que significó la aplicación de la tolerancia cero en el tema y en otros países del mundo, y el seguir también nombrando que en cada diócesis se trabaje sobre el tema y se ejecute sobre el tema y no se siga más con esa visión que hubo en su momento de que, bueno, se cambiaba a la persona, se lo buscaba acompañar para ver si mejoraba. Eso se cambió radicalmente en la Iglesia, comenzando por Benedicto XVI y ejecutándolo también Francisco. Claro. En el ordenamiento de las finanzas se ha hecho un gigantesco cambio en todo lo que es el sistema del IOR y en todo lo que es la acreditación de valores, de cuentas. Pensá que hasta hay un cardenal que ha sido juzgado por malas inversiones y por comisiones poco claras. Esto tampoco, yo no tengo memoria de que se haya juzgado en el Vaticano a un cardenal en ejercicio como está siendo juzgado en este momento un cardenal. Y en el otro tema, el tema del ordenamiento de la curia, fíjate que el Papa lo que está tratando es de que nadie se quede permanentemente en un cargo. Habitualmente lo que el Papa está proponiendo, Francisco, es que los que están a cargo de un dicasterio o de una comisión importante estén como máximo 2 periodos y luego vuelvan a trabajar a sus países en la mayoría de los casos. Esto también es un cambio. Antes habitualmente era como una especie de carrera dentro de la Iglesia, que llegabas a la curia y te quedabas ya permanentemente allí. El Papa ha querido dar una dinámica diferente a todo esto. Hasta es más, en la Constitución nueva está la posibilidad de que laicos puedan estar a cargo de dicasterios. Hay mujeres hoy que tienen puestos relevantes en la Iglesia, desde la vicegobernadora de la Ciudad del Vaticano, por ejemplo, que es una religiosa. Entonces, todas estas cosas que inició Benedicto y ejecutó Francisco son los que me parece a mí muestran esta común trabajo de la Iglesia que Benedicto XVI con mucho criterio fue comenzando, al sentir que le faltaban las fuerzas, presenta la renuncia y está ejecutando Francisco, ¿no? Clarísimo. Tito Garabal, muchísimas gracias por este tiempo continuous. Un placer. Darío, un abrazo grande, mis oraciones y feliz Navidad y buen año para vos y para todo el equipo. Felicidades.